Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los nubarrones de la inversión extranjera directa. En todo el país, esta inversión bajó durante el año 2025. Sin embargo, Bogotá sigue jalonando muchos capitales en comparación con otras ciudades de Colombia y de la región. Analizaremos estos temas con Carlos Ignacio Sánchez, gerente encargado de promoción de inversión de Investing Bogotá. La vivienda usada, un fuerte motor de la economía. Ante las dificultades y retos que ha enfrentado la construcción de vivienda nueva, los ojos de millones de familias se han posado sobre la vivienda usada. Hablaremos del tema con José Ignacio López, presidente de ANIF. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos, hablando de las dificultades que en el país en general se han venido enfrentando para atraer flujos de inversión extranjera directa. Sin embargo, Bogotá muestra algunos indicadores muy favorables. Por eso saludo al doctor Carlos Ignacio Sánchez, gerente encargado de promoción de inversión de Investing Bogotá. Doctor Sánchez, buenas noches, bienvenido. Hola Henry, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación. Si la memoria no me falla, el año pasado la inversión extranjera directa en Colombia en general bajó 16%. ¿Esto será un fenómeno solo de Colombia o en muchos países se ha registrado una caída en este tipo de inversión? Pues Henry, estás en lo correcto. No es solamente un fenómeno de la región, de Colombia, sino es una tendencia global. El año pasado el mundo registró una caída del 17.2% en cuanto a números de proyectos de inversión nueva y de expansión. Sin embargo, Bogotá fue diferente. En Bogotá en 2025 se registró un crecimiento de 5.3% con relación al número de proyectos de inversión versus 2024. Durante 2025 cerramos el año con 119 nuevos proyectos de inversión. Déjeme, ya vamos a profundizar en el caso de Bogotá. Me gustaría un tricito más de contexto. Por eso quiero preguntarle, ustedes que son expertos, cuando la inversión extranjera directa cae en un país o cae en el mundo entero, como estamos viendo, ¿es por qué? ¿Es por políticas económicas? ¿Es por todas estas guerras comerciales y demás que se han registrado entre países? ¿O a qué se atribuye? Son diferentes factores y de verdad cada sector de la economía tiene un funcionamiento diferente. El sector de servicios funciona diferente al sector de manufacturas, al sector de infraestructura. Entonces hay que tener presente que a veces hay condiciones globales de contracción, diferentes oportunidades en otras regiones, empresas que deciden establecer operaciones en otros mercados. Entonces todo tiene que ver, ¿no? Decisiones empresariales, contexto mundial, estructura de la economía a nivel mundial. Entonces todo suma un poco para que las empresas tomen decisiones de inversión o sean más cautelosas a la hora de iniciar nuevos proyectos o efectivamente tomen decisiones mucho más rápidas para aprovechar oportunidades y ventajas en los mercados. Pero para responderte, sí, claramente ofrece a factores económicos, a factores políticos muy coyunturales y también dinámicas y tendencias sectoriales. Esta gráfica que es del informe de ustedes de Investing Bogotá nos muestra lo que usted decía. Por un lado, los proyectos, digamos que atrajeron inversión extranjera directa en la capital del país, pues subieron a 119. Lo que sí se ve también es que en volumen de dinero sí ha bajado y efectivamente estamos en un año complicado frente a los años anteriores. ¿Cuál es la razón de todo este panorama, digamos, que se presenta ahora sí en la capital del país? Pues mira que es particular, cuando tú empiezas a ver el histórico y ves las barras, todas tienen como están dentro de una franja. La que de pronto se dispara un poco es 2024 y eso obedece a situaciones particulares, ¿no? Situaciones económicas puntuales de mercado, inversiones puntuales que no son tan habituales, lo llamamos como outliers, o sea, inversiones que son más cuantiosas en cuanto a CAPEX, que pueden distorsionar un poco lo que es una medida normal. Entonces, cuando tú ves 2021, 2022, 2023 y 2025, más o menos está como en una misma franja. En 2024 pues hubo inversiones que fueron más altas y eso es lo que dispara un poco y digamos de cierta manera distorsiona la medida. Pero cuando tú ves entonces en cuanto a número de proyectos, ves que sí subimos. Sí, una cosa es número de proyectos y otra cosa es el monto de inversión que obedece puntualmente a inversiones que son mucho más cuantiosas dependiendo del sector. En otras palabras, sí, más proyectos en general, de pronto con menos recursos, ¿no?
Así es, así es. Lo importante es que mantenemos un comportamiento positivo, hay un aumento en cuanto al número de proyectos de inversión y también algo importante, se sigue continuando con la generación de empleo. Cuando tú ves el informe, vemos que esos 119 proyectos de inversión generaron más de 13.000 empleos y esos empleos es importante que lo tengas presente. Son empleos que en su mayor parte son de habilidades especiales, habilidades específicas por el tipo de inversión que se da en Bogotá, que está muy orientado a servicios, la industria de servicios profesionales, a retail, a industrias creativas, software. Entonces eso requiere una capacitación diferente y habilidades específicas del personal. Esta gráfica que nos muestran ustedes es lo que llaman los técnicos un mapa de calor, que muestra por sectores, según el color, dónde es donde más se está subiendo la inversión extranjera directa y en qué tipo de sectores se está cayendo. Cuéntenos un poquito este panorama, por sectores ya mostrado, cuáles les ha ido bien y cuáles de pronto tienen mayores desafíos. Claro, mira, en el caso puntual de Bogotá, aunque ustedes ven que servicios intensivos en conocimiento, servicios de software y tecnología y servicios corporativos muestra un decrecimiento frente a 2024, siguen siendo las industrias que más atraen inversión a Bogotá. Tengan presente que Bogotá, como la mayoría de las ciudades capitales, no solamente de América Latina, sino del mundo, son ciudades que están enfocadas en servicios profesionales. Entonces, aunque se ve un retroceso, en cuanto al crecimiento, sigue siendo de las industrias más dinámicas en Bogotá región. Aquí en este caso, ¿dónde veríamos al metro? ¿Se supondría que estaría como aquí en transporte y almacenamiento? Más en infraestructura, estaría en infraestructura. Cuando ves transporte y almacenamiento, se habla un poco más de logística. Ok, y el metro, digamos que todos los años sigue generando inversiones nuevas o esto ya es una inversión que se contabilizó en años anteriores y no se ve reflejada en 2025. Ten presente que constantemente pues, se generan nuevos flujos de inversión, aunque pues, el metro es un proyecto que tiene varios años, pues continuamente va requiriendo obviamente la contratación y la generación de encadenamientos productivos. Entonces es un círculo virtuoso. A medida que va pasando y va avanzando la obra, se sigue generando diferentes necesidades en cuanto no solamente materiales, sino servicios. Entonces es algo continuo. A pesar de esta situación de que bajó también el volumen en Bogotá de inversión frente a los años anteriores, ¿nos fue mejor que otras capitales del país que también luchan mucho por atraer inversiones? Claro, Henry, y me gustaría entrar en detalle un poco ahí porque imagínate que el informe, los datos nos dicen que, primero, Bogotá está dentro del top 3 de ciudades receptoras de inversión en América Latina. Las otras dos que nos acompañan en ese ranking de las tres mejores son Sao Paulo y Ciudad de México. Y casualmente Colombia es la única, Bogotá, perdón, es la única que está dentro del top 10 en Colombia. Entonces, Bogotá sí efectivamente jalona muchísima inversión a Bogotá y es algo importante. Cuando llega inversión a Bogotá, claramente es la ciudad capital donde todos quieren estar, pero eso a la larga, las empresas cuando les va bien en Bogotá ya piensan en ir a otras ciudades del país. ¿Por qué? Por las bondades del mercado, por la conectividad. Entonces, Bogotá siempre es tal vez el punto de llegada, el punto donde se hace la primera inversión, donde crecen las empresas, pero después ellas ya empiezan a mirar otras ciudades del país. Aquí está ese mapa justamente que compara a Bogotá y a Colombia con otros países de cómo ha venido variando la inversión extranjera directa. Una pregunta para quienes no conocen mucho del tema, yo tampoco es que sepa mucho de este tema. ¿La inversión extranjera directa que llega a un país se atrae a punta de promoción, de ir y hacer lobby y negociar? ¿O también hay que crear muchas condiciones, un clima muy favorable para quien quiere venir a invertir? Mira que esta tarea de promoción de inversión no es fácil. Claramente, cualquier empresa, cualquier ejecutivo que quiera llegar a un nuevo país a establecer operaciones, busca que haya un clima de inversión favorable, que haya seguridad jurídica, que las condiciones del país se presten, que haya un mercado interesante. También, obviamente, hay empresas que buscan que haya incentivos. Pero en el caso de Colombia, es bastante importante y puntualmente en Bogotá que los determinantes de inversión o las características que reúne Bogotá son bastante favorables para empresas. Por ejemplo, talento humano calificado, un mercado bastante grande solamente en Bogotá y área metropolitana, que ya hablamos de 12 millones de potenciales consumidores. Además de eso, la conectividad que tiene Colombia desde su aeropuerto El Dorado para toda América Latina y para el mundo es bastante apreciada por los inversionistas. Además de eso,
esta tarea de promoción de inversión, nosotros desde Investing Bogotá, que valga la aclaración, y pues para los que no nos conozcan en detalle, nosotros pertenecemos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Cámara de Comercio de Bogotá. Ellos son nuestros padres fundadores y nosotros lo que hacemos es identificar sectores con oportunidad, identificar las ventajas que tiene Bogotá en los diferentes sectores y salir a buscar inversión. Obviamente eso acompañado de propuestas de valor, de por qué invertir en Bogotá, con eso en paralelo con las condiciones favorables del país, con las condiciones favorables del mercado, con la política. Todo eso confluye para que llegue la inversión al país. Es un efecto país, un efecto ciudad, pero también, y valga la palabra muy coloquial, de salir a maletear y vender a Bogotá para que las empresas lleguen y establezcan operaciones. Claro, eso si uno se queda quieto no logra mucho. Quisiera una última pregunta, doctor, y es esta que me llama mucho la atención. ¿Por qué del total de proyectos de inversión extranjera que llegan a Colombia, la gran mayoría son de Estados Unidos? Algo parecido pasa, digamos, estrictamente en Bogotá. ¿Por qué a Estados Unidos le gusta tanto invertir en Colombia y en otros países pues también, pero en mucha menor proporción? ¿Sabes? Y no solamente en Bogotá, cuando tú ves los resultados de Colombia, también Estados Unidos es el mayor inversionista. Y yo creo que eso es algo histórico. Algo histórico, si tú te pones a pensar, más o menos 30% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, más o menos 30% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos, aunque China ya ha ganado mucho. Entonces hay una relación histórica muy importante con Estados Unidos y esto se refleja también en inversión. Tal vez es un mercado natural para ellos, es un mercado que ya conocemos, ellos nos conocen a nosotros, entonces Estados Unidos por esas razones es el mayor inversionista, pero cuando tú sumas los diferentes países de Europa, el segundo es España, también tenemos al Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, pero cuando tú sumas toda la Unión Europea como un bloque, ya supera a Estados Unidos. Estados Unidos a nivel país, a nivel Bogotá, estamos hablando de un 28% de participación más o menos, y cuando tú sumas la Unión Europea ya llega hasta un 37%, entonces como bloque es superior a la Unión Europea. Y la idea también de nosotros y nuestra tarea en Investing Bogotá es diversificar los mercados, no solamente enfocarnos en Estados Unidos, que es un mercado natural, un mercado habitual, en las principales economías europeas, que son mercados habituales, sino también buscar países que no son tradicionales inversionistas en Bogotá. Y esa es la idea, tener claramente, seguir cultivando las relaciones y que llegue inversión de los mercados tradicionales, pero también diversificar, tener nuevos orígenes de inversión como países asiáticos, países también latinoamericanos. Brasil, Argentina, México son también importantes inversionistas, también otros países europeos. Esa es la intención, no solamente continuar trabajando con los habituales, sino identificar nuevos potenciales inversionistas. Claro, porque al final de cuentas todo eso se traduce en más empleo, más crecimiento, más oportunidades. Doctor Sánchez, muchas gracias por compartirnos el informe de Investing Bogotá aquí en Signo Pesos. Muchas gracias. No, a ti, Henry, muchas gracias por la invitación y los invito a visitar la página de Investing Bogotá. Consúltenos, aquí estamos al servicio de toda la ciudadanía y al servicio de los inversionistas extranjeros y también las empresas que ya tienen operación aquí en Bogotá región, porque no solamente atraemos nueva inversión de nuevos inversionistas, sino también nos concentramos en un trabajo con empresas que nosotros llamamos empresas instaladas, es decir, empresas que ya tienen operación aquí en Bogotá y los acompañamos en esos procesos de aumentos de capacidad instalada, generación de nuevas líneas de negocio y demás. Entonces también tenemos ese componente adicional. Pues muchos éxitos entonces, doctor Sánchez, también para las metas que se han trazado para este 2026. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, hay un nuevo reporte del DANE sobre la inseguridad alimentaria en nuestro país. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Aunque en gobiernos anteriores la construcción de vivienda nueva pasó por muy buenas épocas y fue motor clave para la economía, en los últimos años no ha sido así. Pero la vivienda usada ha estado ahí para generar oportunidades y para satisfacer necesidades de millones de colombianos. Saludo al doctor José Ignacio López, presidente de ANIF, entidad que nos elaboró hace poco un informe precisamente sobre este tema. Doctor López, buenas noches, bienvenido. Henry, buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Será que se acabaron definitivamente las buenas épocas, la buena racha que tuvo la vivienda de la construcción de vivienda nueva, como sucedió, por ejemplo, en el gobierno de Iván Duque, en gobiernos anteriores, o esto en algún momento vuelve y arranca y vuelve y retoma? No, Henry, yo creo que hay que ser optimistas. Yo no pensaría que ya estamos inevitablemente
abocados a una crisis persistente en el sector de vivienda. Las cifras en los últimos trimestres han sido muy preocupantes. Conocimos la cifra del PIB del primer trimestre en Colombia y el sector de la construcción en agregado tuvo una caída de 5,3%. Cuando miramos el rubro de edificaciones, la caída es incluso superior, 8%. Cifras 2025 versus 2024 muestran un aumento muy importante en los desistimientos, en propiedades que no se han vendido, etcétera, etcétera. Es decir, estamos atravesando una crisis importante en el sector de vivienda nueva. El mensaje es, hay que trabajar muchísimo en ese sector, pero también darse cuenta que el segmento de vivienda usada tiene un potencial todavía muy enorme en el país, porque claramente la vivienda usada es el principal activo que tienen los colombianos y tenemos que pensar no solo cómo dinamizamos la vivienda nueva, sino también cómo le sacamos todo el potencial a la vivienda usada. Y ese estudio que hicimos para Colombia FinTech con el patrocinio de Avi, una empresa FinTech, pues muestra las posibilidades que tiene el país para seguir mejorando ese mercado de vivienda usada en favor de todos los colombianos. Antes de empezar a detallar un poquito ese informe, doctor, una pregunta adicional de la vivienda nueva. ¿Las causas principales serán en general todo el entorno económico en el país, incluso de pronto a nivel internacional, o tendrá más que ver estrictamente con el problema que hubo en este gobierno de la escasez de subsidios para motivar la vivienda, la compra de vivienda de interés social nueva? Bueno, al sector de vivienda le ha confluido una serie de factores, quizás como una suerte de tormenta perfecta, porque por un lado, pues hemos tenido una presión importante en los precios, en la inflación, que se ha trasladado en mayores tasas de interés, también una situación fiscal que presiona las tasas de crédito hipotecario, como bien ya lo ha documentado el Banco de la República. También hemos sufrido un aumento en los costos de la vivienda, en algún momento por los insumos, pero más recientemente por el incremento del salario mínimo, que obviamente pues es un insumo también importante en la medida que la mano de obra pues participa en la estructura de costos de la vivienda nueva. Y por el lado de la demanda, pues tuvimos una caída muy fuerte y vertiginosa en los subsidios que otorgaba el gobierno con el fin del programa Mi Casa Ya, que había sido un programa muy exitoso, sobre todo a final del gobierno anterior, post pandemia, y que pues este gobierno decidió, digamos, marchitar, y en esa conjugación de tasas de interés al alza, sobre todo presionados por temas fiscales, temas de inflación, mayores costos laborales y también pues menores subsidios, ha puesto en jaque a este sector, haciendo que pues desafortunadamente los indicadores estén en rojo. Hablemos entonces, doctor, de ese nuevo motor que es la vivienda usada. ¿Esto se está reflejando efectivamente en temas como, por ejemplo, el crédito hipotecario, lo que prestan los bancos para compra ya no tanto de vivienda nueva, sino de vivienda usada? Sí, pues digamos, en un mercado nuevo que ha estado de capa caída, pues ahora luce muy atractivo o se ve como una fortaleza del país la capacidad que tienen los hogares para comprar vivienda usada mediante el crédito hipotecario. Entonces, lo que documentamos nosotros es que en los últimos años la participación del crédito hipotecario de vivienda usada ha estado en aumento. En particular, en las cifras de 2025 tenemos que de cada 100 pesos que se desembolsan en crédito hipotecario, 48 de ellos corresponde a vivienda usada, y es obviamente una cifra en aumento frente a años anteriores. Y si miramos no solo en cifras, sino en cantidades de préstamos, tenemos una cifra similar: 46% del crédito hipotecario destinado a vivienda usada, claramente pues señal que es un segmento que viene jugando un papel más relevante. ¿Y se estará moviendo el mercado de la vivienda usada en todas las capas sociales, en todos los estratos, o a falta de subsidios, la vivienda usada se mueve más de pronto en familias de mayores ingresos, de mayores posibilidades de comprar una vivienda sin necesidad de un subsidio? Bueno, realmente pues a la falta de subsidios obviamente hay una reacomodación del mercado, y pues eso hace que no tengamos posibilidades de que digamos, de que hogares accedan a nueva vivienda. Pero es importante decirlo que también la vivienda usada desde el lado de precios nos está mostrando unas señales atractivas, porque en la recuperación post pandemia lo que hemos visto es que se ha ampliado mucho la brecha entre los precios de la vivienda nueva y la vivienda usada.
de tal suerte que pues los precios de la vivienda usada pueden ser atractivos a la hora de que algunos hogares que viven en arriendo pues decidan y tomen la decisión de cumplir su sueño de tener casa y comprarlo en ese caso en el segmento de vivienda usada. Claro, siempre la vivienda usada por lo general tiene precios más bajos que la vivienda nueva, claramente, pero me imagino que también la presión que está ejerciendo este nuevo motor de la economía, que es la vivienda usada, pues también de alguna manera llevará a que los precios vayan subiendo, los precios de la vivienda usada. Sí, lo que hemos dicho acá es que Colombia todavía no le saca todo el jugo que se requiere a la vivienda usada, porque la vivienda usada tiene varios mecanismos que son muy potentes. Lo primero es que pues los hogares que tienen vivienda eh, pueden usar esa vivienda como colateral, como garantía a la hora de tomar crédito. En Colombia a veces no tenemos como un mercado mucho más eficiente que permita incluso, como en Estados Unidos, que uno pues puede tener grandes proyectos productivos usando el colateral como vivienda. Pero básicamente ya en Colombia lo que documentamos en este estudio que mencionábamos, Henry, era que efectivamente los hogares que acceden a vivienda luego empiezan a tener mayor acceso y uso de productos financieros. Es decir, la vivienda usada se vuelve como una llave que abre las puertas a la inclusión financiera, y lo que documentamos nosotros es que aumenta la probabilidad de, por ejemplo, acceso a crédito productivo, que es tan importante, o incluso al uso de seguros, que también es un instrumento que en el país pues tiene baja penetración. Entonces el primer punto es mayor acceso a vivienda o a crédito hipotecario asociado a vivienda usada, abren las llaves a nuevos productos financieros. Ese es un punto importante. Y el segundo punto es que en general está documentado en muchos países, y lo hacemos nosotros también para Colombia, que en la medida que hay que hay un mercado secundario más líquido, más activo, pues eso genera unos beneficios agregados para toda la economía. En la medida que si tenemos un mercado más dinámico de vivienda usada, pues los precios aumentan, las personas tienen un efecto riqueza en la medida que su principal activo vale más, eso los lleva a consumir más, y eso desencadena en la economía un motor importante de crecimiento y de actividad económica. En este informe en particular, lo que mostramos es que un peso que se destina a crédito hipotecario de vivienda usada termina desencadenando en la economía digamos, una ronda muy favorable de actividad económica, y se traduce en 4,8 pesos de mayor actividad económica. Entonces, la vivienda usada es un motor de crecimiento económico y es una llave hacia mayor inclusión financiera, y por eso pues tenemos que pensar políticas públicas que complementen las que existen para vivienda nueva, porque esto no se trata de escoger lo uno o lo otro, se trata de que haya más vivienda nueva, pero que también la vivienda usada se vea como ese instrumento de mayor inclusión financiera, de mayor crecimiento económico, y tengamos un mercado más líquido, más dinámico, que haga que, por ejemplo, comprar y vender vivienda sea más fácil. Me imagino que el sector financiero, por esta recomposición del mercado, habrá tenido también que flexibilizar un poco las condiciones para acceder a un crédito hipotecario, sabiendo que es para vivienda usada. Sí, y yo creo que pues, lo que estamos viendo es un apetito por ese tipo de apuestas del sector financiero tradicional, que claramente participa en este segmento. También tenemos un apetito por nuevas entidades fintech que quieren participar de este segmento. Lo que estamos llamando la atención, Henry, es que todavía tenemos, por ejemplo, unos sistemas, digamos, rezagados, poco tecnológicos, que hacen que, por ejemplo, los costos notariales de registro de ineficiencia sean relativamente altos, y uno lo que quisiera es modernizar y actualizar todos esos sistemas para que sea mucho más fácil y mucho más barato la compra y venta de vivienda, de tal suerte que tengamos un mercado de vivienda usada más dinámico, y en la medida que tengamos un mercado de vivienda usada más dinámico, más líquido, también eso va a favorecer la demanda de vivienda nueva, porque pues como es bien sabido en cualquier mercado, pues si uno tiene un mercado secundario que es ilíquido, que es difícil, pues el mercado primario tiende a no funcionar muy bien. ¿Y a qué me refiero con primario y secundario? Bueno, que si, por ejemplo, yo me compro una casa y venderla es súper engorroso, súper costoso, pues eso me desincentiva a mí en el primer lugar a comprar o hacerme una vivienda nueva. Entonces, tener un mercado de vivienda usada dinámico, de menos costos, más tecnológico, está en el mejor interés
de todo el país y también de generar más incentivos para comprar vivienda. Doctor López, una última pregunta. ¿Será que la vivienda usada, que es un muy buen motor como se está viendo, alcanzará a suplir, digamos, a la vivienda nueva, de tal manera que se revierta la tendencia que traía el sector constructor, que todo el sector en general, digamos, de la vivienda pueda volverse positivo? ¿O el gobierno que entre a partir de agosto definitivamente va a tener que volver a darle un estartazo, como dicen los técnicos, al motor que es la vivienda nueva? Yo creo que aquí lo que necesitamos es una visión, digamos, holística, es decir, completa del sector de vivienda. Y lo que necesitamos es políticas que hagan que digamos, le demos ese segundo aire al sector constructor con mucho más, digamos, mayor vivienda nueva, porque tenemos formación de hogares que necesitan vivienda nueva, pero la discusión no solo de quedarse ahí, debe ser completa y debe ser también incluyente con qué pasa con el segmento de vivienda usada y cómo logramos dinamizarlo. Y si tenemos las dos cosas complementariamente, vamos a generar un círculo virtuoso donde tenemos un mercado de vivienda usada más dinámico, más líquido, digamos más atractivo. Eso va a dinamizar la vivienda nueva y eso va a reforzar todo el círculo, haciendo que sea virtuoso y que tengamos más actividad económica, que tengamos más crédito, que tengamos más inclusión financiera y por tanto pues logremos que muchos hogares en Colombia realicen sus sueños no solo de tener vivienda, sino de tener productos financieros. Pues interesante informe, doctor López, el de ANIF, sobre la vivienda usada como motor de la economía. Le agradecemos por compartirnos estas apreciaciones y este estudio de ustedes en ANIF. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos, doctor José Ignacio López. Y cambiamos de tema porque hoy se presentó un nuevo cruce de críticas entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la Contraloría General por cuenta de la situación fiscal del país. Veamos lo que dijeron durante un foro realizado por la Contraloría en la capital del país. Y ustedes son conocedores del debate que fue necesario establecer con la Junta Directiva del Banco de la República. Y uno de los temas que advertí en ese debate, que todos lo conocieron, era que se iba a encarecer la deuda pública. La calculamos, nos dio 1.8 billones de pesos el impacto en la deuda pública que tenía esa decisión que había tomado el Banco de la República. Y hoy nos sorprendemos porque subió la tasa de interés de los TES. Por favor, estaba anunciado, se lo dijimos al Banco de la República y sin embargo yo no he escuchado a muchos de los actores del país hablar acerca de qué implicación tenía esa decisión que estaba tomando el Banco de la República. De eso no hablamos, a eso no se ha referido la Contraloría. La estabilidad macroeconómica no depende únicamente de los indicadores fiscales o del comportamiento de los mercados. Depende también, y es importante no perder este horizonte, de la capacidad institucional para generar, primero, confianza. Segundo, garantizar reglas claras. Y tercero y no menos importante, asegurar que las decisiones públicas se adopten dentro de marcos técnicos, jurídicos y democráticos. Por ello, la coordinación entre autoridades fiscales, monetarias y de control debe entenderse como un ejercicio de pesos y contrapesos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El DANE reveló hoy un nuevo informe de inseguridad alimentaria con corte al año 2025. La tasa nacional de inseguridad alimentaria moderada bajó a 21,1%. El año antepasado, 2024, había cerrado en 25,5%. Este flagelo afecta todavía a 12,7 millones de personas en el país. De otro lado, la inseguridad alimentaria grave bajó también, pero al 3,4%. Este tipo de situación afecta a 1,9 millones de personas en Colombia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.